evaluar las reservas técnicas de un seguro de largo o de corto plazo, porque es una medida conocida como valor de riesgo y es la que nos lleva a una pérdida máxima probable, pues estamos ya en un percentil 99.5. Entonces, vimos que al listar los riesgos, estamos ya en uno de los últimos riesgos que forman parte de la administración de riesgos actuariales en un seguro. De hecho, esos riesgos que mencionamos ayer, los riesgos técnicos, los riesgos financieros, que es donde está el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo de descalce, el riesgo de contraparte y los riesgos operativos. Todos estos riesgos forman parte del cálculo del requerimiento de capital de solvencia. Son los riesgos que al menos deben ser considerados en el cálculo. Es decir, ¿por qué al menos? Bueno, pues porque si la compañía de seguros observa o detecta que se está presentando un riesgo nuevo, pues entonces tendrá que incluirlo a la lista de riesgos y medirlo y formar parte de el capital, el requerimiento de capital. Entonces, dijimos, bueno, hay muchas formas de medir el riesgo de mercado. Una de ellas es, como comentamos, el valor en riesgo, que es un modelo paramétrico, siempre que la función de distribución sea paramétrica, y eso simplifica pues todos los cálculos, porque al ser paramétrico pues solamente vamos a estimar pues los parámetros, ¿no? Y podremos evaluar esa función en distintos momentos, por la función generadora de momentos, o bien aplicar o calcular los percentiles que nosotros querramos, ¿no? En particular, el 99.5, que es el que nos lleva al VAR. O también hacer simulaciones de Monte Carlo o hacer simulaciones históricas, ¿no? El valor que tiene una simulación histórica pues es muy alto, porque nos permite ver ciclos en el comportamiento de las variables de interés. En particular, en el riesgo financiero, en el riesgo de mercado, nosotros podemos ver cambios muy importantes en tasas de interés, tipos de cambio, INPC, y entonces podemos asociarlos a los ciclos por los que va pasando la economía nacional y la economía mundial. Y con esos ciclos, identificando esos ciclos, pues podríamos pensar en algún modelo que nos ayude a hacer una proyección. Dentro de los instrumentos financieros, yo ayer hacía una reflexión mientras revisaba las notas. Yo he trabajado, he evaluado los pasivos, ¿no? Mi trabajo principal casi siempre ha sido en el tema de reservas y últimamente en productos, pero digamos que me especialicé en reservas. Entonces, cuando yo evalúo una reserva, la evaluación no cambia demasiado o no debiera cambiar demasiado de un mes a otro. Lo que podría ser los cambios serían cambios que incluso yo podría predecir, que son las caídas, que son ese trabajo de las probabilidades, o la incorporación de una gran cantidad de nuevos negocios que podrían hacer que la reserva disminuyera de alguna manera. Sin embargo, el evaluar un instrumento financiero requiere de una observancia y una medición pues casi instantánea, ¿no? Porque los mercados se van moviendo muy rápido, los mercados financieros se mueven muy rápido. Entonces, la evaluación de un instrumento financiero implica un seguimiento puntual o un seguimiento pues casi instantáneo. Y bueno, ustedes, al igual que yo, pues conocen o saben que en el sector financiero existen distintos productos, ¿no? O que se venden al mercado. Y
¿Cuál es el objetivo principal de que existe una oferta de productos financieros en el mercado? Pues el principal objetivo es crear ganancias, ¿no? Y crear la ganancia, pues puede ser, o la podemos ver muy simple, como convertir el dinero que invierte una persona con un objetivo de que ese dinero pues crezca en el tiempo. Entonces, el excedente del dinero que inicialmente introdujo o pactó en su instrumento financiero, pues van a ser esas ganancias, ¿no? Entonces nos interesa a nosotros tener siempre crecimientos positivos, ¿no? Hay distintos instrumentos financieros. Por ejemplo, ¿ustedes conocen el instrumento financiero, los futuros financieros? ¿Qué son los futuros? Hola, ya ustedes llevaron algo en finanzas de este tema, ¿no? ¿No? Bueno, el futuro financiero es un contrato. Para empezar, es un contrato. Y este contrato es un acuerdo que desde luego va a quedar documentado entre dos entidades, un comprador y un vendedor. Entre estas dos personas o estas dos entes se pacta lo que se va a comprar o lo que se va a vender. Y lo que se hace es hacer una referencia a un activo que le vamos a llamar subyacente. Entonces, la referencia va a ser siempre un activo con el que se va a valorar la compra y la venta. Y si yo quiero comprar al día de hoy ese futuro, tendría que conocer o coincidir el precio del bien o al que le voy a asociar como un referente para poder hacer el cobro o el pago de ese futuro en un cierto tiempo, comprometido a un cierto tiempo. Yo aquí entré en una confusión, yo decía, bueno, aquí hay un compromiso de largo plazo o de un plazo, ¿no? Que se va a hacer efectivo el bien que compré o el bien que voy a vender. Y yo pensaba, entonces es algo similar a un seguro. ¿Por qué podría ser similar a un seguro o por qué no podría ser similar a un seguro, chicos? ¿Están conectados? ¿Están por aquí? Ok, Alan, gracias. ¿Por qué podría ser similar la operación de un seguro al de un futuro financiero o por qué no podrían ser equivalentes? Esa es la pregunta. Bueno, hay Podrían otra ser, cuestión. podrían parecerse porque en ambos hay un contrato y en ambos hay un comprador y un vendedor. O sea, en el caso de los seguros, el vendedor sería la aseguradora. Ajá. ¿Y qué los haré diferentes, Nadia? Uno toma en cuenta factores exógenos. Los dos, de hecho, tomamos en cuenta factores exógenos. Las tasas de interés juegan también en ambas partes, ¿no? Pero ¿por qué no podría ser un seguro? Estamos de acuerdo con lo que dijo Nadia, ¿no? Hay un contrato, hay dos entidades, hay riesgo, ¿no?
de lo que hoy pienso que va a valer en el futuro ese activo adyacente versus lo que realmente valdrá en el tiempo del vencimiento, ¿no? Hay un riesgo ahí. ¿Pero qué más hay? Que en un futuro financiero, es cierto el precio y es cierto el vencimiento y el pago o la compra de ese futuro. Es cierto. En caso de un seguro, ¿qué es? Es incierto, es aleatorio. Entonces nosotros sí tenemos una enorme diferencia contra este tipo de productos financieros, ¿no? Un valor cierto lo hace completamente diferente a algo incierto, que es lo que nosotros medimos, ¿no? Bueno, me voy a cambiar de hoja. Perdón, a proyectar voy a compartir pantalla. Muy bien, ¿ya ven mi pantalla? Bueno, entonces, como habíamos comentado, el punto de hablar de un producto financiero es que lo que esperamos son ganancias, ¿no? Que los movimientos que haya en el tiempo sean ganancias, ¿no? Y la variabilidad que tenga esa ganancia, pues va a ser una medida de riesgo. Existen factores de riesgo, como comentaba Alan, ese es un factor de riesgo a la tasa de interés, que tiene movimientos muy fuertes en un día, por ejemplo, o durante una semana o durante un mes. Eso significa que ese factor de riesgo tiene una alta variabilidad y eso puede arrastrar al precio del instrumento financiero. Y nosotros lo que queremos es que exista una poca variabilidad en ese sentido y haya una alta esperanza de que la probabilidad de que tengamos ganancia, pues, sea alta. Hablábamos de esta curva, y yo aquí veo 2 inversiones, ¿no? Vemos una inversión en el A y otra en el B, ¿no? Y hay 2 rendimientos. Vemos que la inversión A es desfavorable porque está generando menores rendimientos. Conforme avanza el tiempo, está generando menores rendimientos, aunque tenga la misma varianza que la que tiene el punto B. El punto B, por el contrario, me está generando altos rendimientos. Y la varianza es exactamente la misma para las dos inversiones. ¿Qué es lo que dice esta curva de eficiencia de Markowitz? Que una vez que pasas esta frontera, cualquier punto que esté a la derecha de esta curva, tendrá una mayor varianza que cualquier punto que esté en la frontera. Ok. Recordando lo que nosotros ya hemos visto de Solvencia II, pues tenemos estos 3 pilares que son los que van a ser la fuente para la definición de todos los riesgos que hemos revisado en el curso. En el pilar 1, aquí es donde generalmente nos movemos los actuarios porque son medidas o requerimientos cuantitativos. Aquí se calcula el capital, aquí se calculan las reservas técnicas, aquí está el riesgo de seguros. Y también aquí está inversiones. En el pilar 2 está todo el tema de supervisión de la autoridad. Es decir, aquí es donde la autoridad va a observar a través de los reportes regulatorios la eficiencia o la poca eficiencia de una compañía de seguros y sobre todo evaluar si su sistema de gobierno corporativo
funciona o no funciona de manera adecuada. Y por último tenemos un pilar 3, que es el mercado. Aquí nosotros, todo lo que hagamos en estos 2 pilares debe tener una vista hacia el exterior. El exterior es el mercado. Y nosotros, como compañías de seguros, bajo el reglamento, pues, o el marco regulatorio de Solvencia II, debemos ser transparentes con la información. Toda la información que se genera en reportes regulatorios o que se genera en estos requerimientos cuantitativos y que nosotros mostramos al mercado a través de estadísticas o de indicadores que generan o gestiona la AMIS o los colegios donde están adscritos los actuarios, o una fuente pues muy importante es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que deja la información pública para que pueda ser consultada por cualquier persona. Esta información debe garantizar el principio de transparencia. Es decir, yo no puedo mostrar un indicador hacia afuera, hacia el mercado, que no coincida con lo que pasa en mis requerimientos cuantitativos o lo que está pasando en mis reportes regulatorios. Eso no puede ocurrir. Debe ser consistente con el desempeño de la compañía de seguros. Y también debe dar información. Fíjense que aquí, en este marco regulatorio de Solvencia II, la información juega un papel muy importante, fundamental. Algo que, como el riesgo operativo que comentábamos ayer, muchas personas o empresas casi siempre minimizan como algo que pues sí tiene que ocurrir, pero si no ocurre no pasa nada. Pues no, ahora la información bajo Solvencia II juega un papel indispensable, es decir, nosotros tenemos que garantizar que la información que exista sea suficiente, sea homogénea, sea útil, ¿no? Sea una información reciente. Y de esa manera también nosotros vamos a obtener información sobre la competencia. ¿Bajo qué criterio? Bajo el mismo criterio que nosotros enviamos información. Transparencia. ¿De acuerdo? Bueno, ayer hablábamos de los fondos propios admisibles. No sé qué hice yo aquí. Ok. Fíjense, nosotros tenemos de este lado izquierdo, tenemos el valor de mercado de los activos. Acuérdense que tenemos dos grandes, en la contabilidad de seguros, ustedes se acordarán que tenemos varios componentes, digamos, básicos en un mapa contable. Tenemos, por un lado, activos, y por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una capa que son los pasivos, y tenemos otra capa que son el capital. Eso es lo que nosotros aprendimos en contabilidad de seguros. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues ahora es exactamente lo mismo que estamos viendo en Solvencia II, solo que estos activos están valuados a valor de mercado. ¿Qué es valor de mercado? Pues son las tasas libres de riesgo. Las tasas libres de riesgo son las que van a ser comparables el valor de mis activos con el valor de los activos de cualquier compañía de seguros. Y sigo teniendo aquí el pasivo. Este es el pasivo. Y el pasivo está compuesto por dos componentes, como ya hemos dicho, es el BEL, el mejor estimador, y un margen de riesgo. La suma de estas dos cosas me da el pasivo. Pero estas dos cosas, que es el pasivo, también está evaluado a valor mercado. Y entonces me queda algo que se llama fondos propios. Estos fondos propios van a representar el capital.
que va vinculado con activos que deben ayudar a cubrir el requerimiento de capital de solvencia. Entonces, fíjense, los fondos propios, aquí lo pusimos, ¿no? Bajo el esquema de solvencia 2, se basa en una evaluación económica del riesgo y el capital de las aseguradoras, es decir, a valor mercado, lo que llevará a las aseguradoras a aplicar principios económicos cuando calculen su capital obligatorio y sus fondos propios. Un enfoque de esta evaluación económica significa de que se deben usar valores consistentes con el mercado, es decir, las tasas libres de riesgo, para valorar activos y pasivos en el balance de las compañías. La diferencia entre estos activos y el valor de los pasivos dará como resultado los fondos propios admisibles, que son los que deben ser suficientes estos fondos. Aquí digamos que este diagrama es poco afortunado porque deberíamos poner que parte de estos activos pues son los fondos propios, ¿no? Y entonces de este lado que tengo en esta cajita es el requerimiento de capital de solvencia, es decir, debe ser este dinero que sobró suficiente para cubrir al requerimiento de capital de solvencia. Creo que con este diagrama queda más claro lo que hemos comentado sobre la cobertura de reservas, que son los activos que van a asegurar que se pueden pagar todo este tamaño de pasivos. Y que los activos que tengo de sobra, digamos, son conocidos ahora como fondos propios admisibles y son los que van a dar protección o van a cubrir el requerimiento de capital. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? Sí. Ok. Entonces, bueno, fíjense, hablábamos de las medidas de riesgo. Y entonces, para hablar de riesgo, nosotros los actuarios necesitamos de manera indispensable hablar de una medida. La medida para nosotros es la probabilidad. Entonces vamos a trabajar en un espacio de probabilidad donde tenemos un conjunto de 3 elementos muy importantes, ¿no? Tenemos un espacio que este espacio, ¿qué es lo que representa? Es mi espacio de eventos, ¿no? Bueno, a ver. Primero, mi espacio de probabilidad para esta variable L, que es mi variable de pérdida, es un conjunto de variables relativas finitas que seguramente con nuestra probabilidad estarán por debajo del infinito, es decir, serán igual a 1. Una variable aleatoria que esté dentro de este espacio de probabilidad va a estar dentro de este espacio siempre que su probabilidad pues, sea menor al infinito y sea igual a 1. Vamos a suponer que tenemos un subconjunto de este conjunto de variables aleatorias que representan las pérdidas financieras y que esta V subíndice T es el valor del portafolio a tiempo T. Entonces, como está dependiendo del tiempo este valor del portafolio, pues es un proceso estocástico y va a ser observable en el tiempo T. Es decir, que en cada momento yo puedo saber cuánto dinero tengo, ¿no? Entonces definimos la pérdida de un portafolio como la diferencia de este proceso estocástico, de este valor que tiene mi portafolio en un tiempo, en un horizonte de tiempo que es delta, menos el valor que ya observé, ¿no? Esto es negativo, ¿por qué? Porque vamos a entender que la ganancia en un modelo financiero va a ser representado como algo negativo. Y si es positiva esta pérdida, esto representará una pérdida. ¿Sí?
¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué? Que si es positivo es pérdida. Pues es una definición financiera. Para nosotros, cuando tú calculas o usas eh, tu calculadora para calcular bienes futuros o bienes presentes cuando estás en finanzas, ¿cómo introduces las inversiones? Como algo negativo, ¿no? Es por convención, o sea, yo invierto y para mí es una salida de dinero que espero ganar más dinero, pero para mí es negativo, porque es una salida de dinero. Como dijimos, nosotros lo que esperamos es una ganancia, es decir, que lo que estamos dejando como capital en riesgo produzca más dinero, pero desde mi perspectiva como inversionista, pues es una salida de dinero porque la estoy colocando en un instrumento financiero que tiene asociado cierto riesgo, aunque mi expectativa sea de ganancia. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, Ok, ¿le puedo dar vuelta a mi hoja? ¿Sí? Entonces el valor del portafolio va a ser una función de varios factores de riesgo, ¿no? Un factor de riesgo, como comentaba Alan desde hace rato, pues son las tasas de interés, son el tipo de cambio, son el INPC, son variables que generalmente pues son exógenas, son variables que nosotros no podemos controlar, pero sí podríamos medir o generar una expectativa sobre el comportamiento de esas variables. Entonces esto me lleva a que mi valor de portafolio, que ya habíamos definido con esta VDT, va a ser una función de varios factores de riesgo. Z son mis factores de riesgo y T es el tiempo en el que estoy evaluando mi portafolio. Este vector de variables aleatorias, pues van a representar riesgos, ¿no? Factores de riesgo. Entonces, lo que yo quiero medir es cómo se van comportando en el tiempo estos factores de riesgo, es decir, si van incrementando o van disminuyendo en el tiempo, de tal suerte que yo pueda ver qué es lo que esperaría en un tiempo posterior al actual respecto al valor inicial de ese factor en riesgo. Entonces lo que yo tendría es lo que ya vimos hace un momento, el incremento que yo espero tener en mi valor del portafolio en un tiempo posterior al tiempo inicial. Ya vimos por qué el negativo. Y si esto lo sustituyo por la función que estoy definiendo, entonces tendría que evaluar una función de este tipo como valor de mi portafolio en un tiempo futuro, en un tiempo t más 1, y respecto a un valor de mi portafolio en un tiempo inicial. Mi única fuente de aleatoriedad es la X, ya que estos valores Z son conocidos en el tiempo t. ¿Sí? ¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? sí, Bueno, por ejemplo, tenemos un portafolio de acciones. Tenemos de acciones, ¿no? Y tenemos un volumen de la acción iésima y tenemos un precio de esa acción en el tiempo t. Entonces, el monto de las acciones es lambda por S. ¿Están de acuerdo? Solamente estoy acumulando la cantidad de acciones que compró la persona y el precio para saber qué es lo que representa su inversión. Y generalmente esta variable Z, que dijimos que es un factor de riesgo, lo voy a representar o va a ser el logaritmo natural del precio. Entonces, el cambio que yo voy a ver en mis factores de riesgo usando esta variable aleatoria, pues va a ser el valor que ya tengo conocido en el tiempo t menos el que se dio en el tiempo anterior.
Y esta diferencia, pues es el cociente de un logaritmo, ¿no? Y este va a ser mi logaritmo del rendimiento. Fíjense que estoy usando aquí valores conocidos, ¿no? Estos ya ocurrieron, este ocurrió en un tiempo anterior y este está ocurriendo en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, el logaritmo de un rendimiento, pues lo puedo ver también como una aproximación a una tasa de rendimiento efectiva. Aquí me comí la M. Entonces, esta representación es algo que ya se conoce pues en los seguros, ¿no? Así nosotros aproximamos también la función de supervivencia. Y entonces nosotros lo que esperamos es que el logaritmo de esta variable aleatoria en x sea aproximadamente x, se aproxime a 1 cuando x se aproxima a 0. ¿De acuerdo? El precio futuro, es decir, el que no conozco, el que está en tiempo t más 1, pues será como la probabilidad de supervivencia, ¿no? Va a ser afectado por el precio que ya conozco y el que no conozco al tiempo que conozco, ¿no? Para lo cual lo que voy a hacer es aplicar una exponencial para quitarme este logaritmo y entonces lo que obtengo es que es el precio del futuro por la exponencial de esta variable aleatoria x. Nosotros en matemáticas financieras utilizamos esta función de acumulación. Esta e a la delta t es el factor de interés. Y entonces cuando voy acumulando al tiempo t más 1, lo que tengo es la acumulación al tiempo t por ese factor de interés que tengo en un momento infinitesimal. Y esto implicaría que mi valor del portafolio pues sea la acumulación que tengo del valor de portafolio en cada tiempo hasta un tiempo d. Esto implica entonces que mi valor del portafolio va a ser una expresión de este tipo. Va a ser el valor que ya conocía, los anteriores, es decir, voy a ver todo el proceso estocástico, pero sin ser visto como proceso estocástico. Aquí estoy considerando todo el valor acumulado hasta un tiempo d, de tal suerte que mi valor en un tiempo t de mi portafolio pueda ser representado como el valor acumulado hasta un tiempo t menos 1 por la exponencial de mi valor de portafolio, pero en esta variable aleatoria x. ¿De acuerdo? ¿Me puedo dar vuelta a mi hoja? Sí. Sí, Y entonces finalmente lo que voy a tener es una función de pérdida. Esta L, recuerden que es la que me va a decir si gano o si pierdo, por eso es una función de pérdida. Y por default nosotros ponemos el negativo porque esperamos siempre una ganancia. Esa es la expectativa en cualquier instrumento financiero. Obtener una ganancia. Por definición, así lo definimos, ¿no? La ganancia va a ser lo que yo obtenga en un tiempo futuro menos en un tiempo actual. Esa es mi expectativa de la ganancia. Y entonces esto sería igual a la diferencia de estas dos expresiones que desarrollamos en la lámina anterior, lo que nos va a llevar a esta expresión. ¿Le puedo dar vuelta a mi hojita? Sí, Muy bien, entonces ahora, ¿cómo voy a medir esta variable aleatoria de pérdida? Que ya sabemos que es una L de loss, pero esta variable aleatoria de pérdida para nosotros está representando la ganancia. Yo lo que espero es que sea una ganancia negativa, pero que sea una ganancia, bueno, negativa para que represente una ganancia. Y este es el riesgo que quiero medir. ¿Cómo lo voy a medir?
¿Y qué quiero saber alrededor de esta esperanza, de esta ganancia? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, esta distribución y, aquí yo tendría, por ejemplo, la media, ¿no? Y yo quisiera saber qué pasa, por ejemplo, en este intervalo, ¿no? Entonces, lo que yo conozco o lo que yo lo sé es que mi variable aleatoria la quiero medir aquí, en este espacio. Recuerden que todo esto se va a simplificar si yo conozco la función de distribución y si además sé que es paramétrica. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que L esté en este intervalo, pues voy a medir la integral o calcular la integral de la densidad de esa función de pérdida en este intervalo, pero hablando de que A es un subconjunto de los reales, ¿no? Entonces, si yo conozco la densidad, puedo conocer la distribución, o si conozco la distribución, puedo conocer la densidad, y entonces puedo conocer todo sobre la L. ¿Están de acuerdo? Esa es la gran ventaja de hablar de un modelo paramétrico. Puedo conocer todo alrededor de mi función de pérdida. ¿Le puedo dar vuelta a mi hojita? ¿Sí? Bueno, ¿cómo modelo la media y la varianza? Bueno, pues yo quiero medir la pérdida, que es un promedio a largo plazo, de esta variable de pérdida, que ya sabemos que esa variable de pérdida es la diferencia de mi valor del portafolio en un tiempo futuro menos el valor del portafolio en el tiempo actual. Y entonces esto, pues, tiene sentido cuando tengo una cartera grande y la realización de muchos experimentos, ¿no? Ese es el concepto de mi media, ¿no? Que voy a acercarme o va a tender a estabilizarse cuando yo tengo un gran número de observaciones, ¿no? Ese es el sentido de mi promedio. Puedo empezar desde un valor negativo y puedo llegar a un punto cero, ¿no? Si mi media fuera cero, donde se está estabilizando el promedio. Mi varianza, ¿qué es? Pues es una esperanza también de esta diferencia, del valor que tengo de mi variable de pérdida menos la esperanza de mi variable de pérdida, pues al cuadrado. Es decir, la distancia que tengo respecto a la media de cada uno de los valores que yo quisiera evaluar mi función de pérdida respecto a la media y la elevo al cuadrado para evitar valores negativos, ¿no? Y es decir, yo quiero comprender cómo están las variaciones o cómo son las variaciones alrededor de la media. Entonces, por ejemplo, fíjense, yo puedo medir la función de pérdida en este punto 2,1. Mi medida de riesgo es que la primera coordenada o el primer elemento de este vector es la esperanza de L y la segunda, el segundo elemento es la varianza de L. Entonces tengo tres medidas, L1, L2 y L3. ¿Cuál es el valor que me llama más la atención a mí como inversionista? Pues sería esta, ¿no? Porque es donde tengo mayor ganancia, ¿no? Pero tengo una variabilidad muy alta. Entonces tendría que tomar una decisión. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Muy bien. ¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? sí, ¿Sí? Bueno, entonces aquí yo tengo muchas opciones de utilizar estos dos elementos o dos variables que me ayudan a medir la dispersión, que es la media y la varianza.
Y entonces, pues puedo hacer todo este conjunto de combinaciones para darme una idea si tengo mayor riesgo o menor riesgo en mi portafolio, en mi valor del portafolio. Una es, por ejemplo, que el primer componente de mi vector sea la esperanza de la ganancia que yo espero, ¿no? Y la otra, la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la desviación estándar. Otra medida podría ser la esperanza más la varianza. Esto se parece un poco a lo que hace Chebyshev, ¿no? Que voy generando, eh, voy acumulando valores en la varianza para hacer más acertado o tratar de cachar la mayor variabilidad posible en esta medida. O bien esto ya lo había puesto acá arriba más. No, aquí esta es más la varianza de L o más n veces la varianza, que ese es el de Chebyshev, ¿no? O bien generar un vector donde yo tenga la esperanza menos, como un vector, como un intervalo de confianza, donde tenga una menos n veces la raíz cuadrada de la varianza o más m veces, ¿no? Si n resulta ser mayor a m, hay un sesgo negativo, y si es mayor, si es al contrario, pues es un sesgo positivo. Lo que yo busco es estar aquí en una probabilidad de certeza del 95%. Si juntamos todo, pues todo, entonces todavía lo que tendría que hacer es buscar quién es m y quién es n, tal que la L, que es el valor de mi portafolio, de mi ganancia, se mueva en este intervalo con una probabilidad del 95%. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? ¿Las ideas están siendo claras o Sí. están siendo muy triviales? Sí, Alan, dime. Sí, Alan. La raíz representa una raíz de n. No, 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 no. La raíz es para representar a la desviación estándar. Y es n veces esa raíz o m veces esa raíz. Es una desviación estándar normal, ¿sí? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Esto les está resultando muy trivial? ¿O les está ayudando a que podamos poner las bases para el riesgo financiero? Para que me vaya más rápido. En particular para mí sí me está ayudando. A ti sí, Elias, gracias. No, no es trivial, Ana. Yo tampoco creo que es trivial. Tampoco para mí, Diego. Nunca ha sido esto trivial. Sí, también para mí, Juan Antonio. Ok, bueno, qué bueno que coincidimos que no es trivial y que esto sí está ayudando en algo. Y le continuemos el martes. El martes y miércoles va a haber presentaciones, así que posiblemente yo dé clases el jueves, para que no perdamos este hilo, ¿de acuerdo? Vamos a cumplir los acuerdos. Esta semana mando lo del examen de reservas y el martes y miércoles hacen su segunda presentación de sus proyectos. Gracias, chicos. Nos conectamos la próxima semana. Bye. Cuídense. Bye. Gracias, bye. Bye. Hasta luego. Bye.